Nos disponemos para el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por tantos favores recibidos, en expiación y reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la paz del mundo, en especial por la de nuestro país, por todos los agonizantes, encarcelados y enfermos, por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo José Roberto, por las intenciones del Padre Wilmar, por la perseverancia de todo nuestro clero diocesano, por el Seminario Mayor, los 12 apóstoles, pidiendo a la Santísima Virgen María su intercesión para que el Señor nos regale más vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios conformes a su voluntad, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios de dolor. El primer misterio de dolor es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, oh Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio de dolor es la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el cuarto misterio doloroso contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino al monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio de dolor es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro de María y Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, Concédele, Señor, el eterno descanso. y que brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús,
Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición del Señor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida.
juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Esta Santa Eucaristía la ofrecemos con mucho cariño por el eterno descanso de Berta Rengifo de Zúñiga, intención de su familia. Hoy, 13 de septiembre, celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia. Él nació en Antioquía hacia el año 339. Las catequesis, las plegarias eucarísticas en uso hoy día en las iglesias de Oriente, su tratado sobre el sacerdocio y sus homilías le han merecido el título de doctor de la Iglesia. Pero es sobre todo un pastor que con la santidad de su vida y la elocuencia de su palabra invita al seguimiento de Cristo y fustiga los males de su tiempo. El lujo hiriente de las altas clases sociales en contraste con la miseria del pueblo. Murió en el año 407, desterrado en la región del Cáucaso. Sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todo. Así que en este día nos encomendamos a la intercesión de San Juan Crisóstomo y comenzamos esta Eucaristía humildemente pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que has hecho brillar al obispo San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su fortaleza en la tribulación, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los más posibles.
Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corran así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso como yo, pero no al azar, lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío, Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Porque el Señor Dios es el sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Con 2, 3 ejemplos, el Señor nos deja hoy un mensaje muy grande, que al inicio lo podemos ver como un mensaje un poquito desde la negatividad, pero el Señor siempre tiene esa pedagogía para ayudarnos a nosotros mismos darle la vuelta y darnos cuenta de que su mensaje es tan positivo, tan propositivo para que nosotros podamos crecer. Y lo digo porque al leer este Evangelio, la invitación más clara del Señor es pedirnos que no seamos obstáculos para los demás. Y quizás esa es la parte negativa, ¿no? Evitar ser obstáculo para aquel que está a nuestro lado. No seas obstáculo para aquel que quiere crecer.
Pero desde la parte positiva, si le damos la vuelta, el Señor nos está pidiendo que podamos trabajar en nosotros mismos para que nos convirtamos en los mejores instrumentos. Entonces, no es solo dejar de ser obstáculos, sino en convertirnos en instrumento para los demás. Y yo creo que de una manera muy linda todos en algún momento hemos experimentado lo que significa ser instrumento. Cuando, no sé, con alguna palabra que hemos dicho, a alguien se le ha cambiado el día, con algún consejo que hemos dado, alguien ha dado un vuelco en su existencia, con una ayuda que le dimos a alguien, algo bueno pasó y fuimos instrumentos para que una obra buena sucediera, para que alguien se acercara más a Dios nuestro Señor. Desde el punto espiritual esto es muy importante y no solo ser obstáculos. En la primera lectura, y va muy en relación con esto, San Pablo, hablándole a los Corintios, pone uno de los ejemplos que a mí más me encanta para entender lo que es nuestra lucha, porque nuestra vida es una lucha, nuestra lucha para poder llegar junto a Dios, para poder llegar al ideal de vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y él pone el ejemplo de los atletas, dice, ¿no saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera? O sea, corren toda la distancia, aunque solo uno se lleva el premio. Y termina diciendo así, corran para ganar. Dice, un atleta se impone toda clase de privaciones. Y nosotros lo entendemos muy bien, acaban de pasar los Juegos Olímpicos. Y esa gente que estuvo en los Juegos Olímpicos, durante 4 años, ¿cuántos sacrificios no pasaron? Y se levantaban temprano y rutinas de ejercicio durante horas todos los días. Y una nutrición, mejor dicho, a rajatabla. Y unas privaciones y renuncias de no ir a fiesta, de no ir a quizá viajes para poder estar ahí enfocados, sabiendo que después de esos 4 años iban a tener una oportunidad para ganar una medalla y que al mismo tiempo en otros lugares del mundo habían otras personas entrenando para lo mismo y cómo poder ser mejores que esas otras personas. Y si lo entendemos así, viendo el ejemplo de estos atletas que son capaces de privarse para poder ganar una medalla, para poder tener un título, ¿cuánto más nosotros? Y así lo dice San Pablo. Ellos se imponen todo esto para una corona que se marchita, que se acaba. ¿Cuánto más nosotros que estamos luchando por una corona que no se marchita, que no se acaba y que nos lleva allá arriba con Dios nuestro Señor? Y esto tiene un sentido tan hermoso porque si entendemos que somos atletas de la vida, que vamos corriendo hacia el cielo y como dice San Pablo, hay que correr no para perder, sino para ganar. Todo el tiempo estamos trabajando para ser mejores. Y eso es algo lindo que hay en nuestros corazones cuando alguien se acerca a la confesión, cuando alguien está haciendo un estudio, cuando alguien agacha la cabeza y acepta una corrección. En lo profundo de su corazón está aceptando esa verdad y ese deseo profundo de querer ser mejor. Hay una versión de mí mismo en este momento que yo quiero mejorar. Sé que tengo un aspecto de mi temperamento que tengo que cambiar. Necesito capacitarme mejor en algún área para ser más competente y poder ayudar a los demás. Y cuando hacemos eso, encontramos este evangelio que el Señor propone el día de hoy y ya no somos ciegos guiando a otro ciego. Porque ese ciego, si en algún momento fuimos ciegos, ya ha sido enriquecido, ya ha sido formado, ya ha sido trabajado con humildad, ya ha cambiado muchas cosas. Y el día de hoy está capacitado no para ser obstáculo, sino para ser instrumento. Y es lindo, yo creo que llena el corazón poder ver de esta manera tan positiva el evangelio de hoy. El Señor que nos invita a mirarnos a nosotros mismos como delante de un espejo espiritual y ser muy honestos, ser muy sinceros y ver cuáles son nuestras falencias, porque es que ustedes y yo no somos perfectos. Podemos tener una buena sonrisa, podemos dar una buena impresión delante de los demás, pero sabemos muy bien cuáles son esas áreas de oportunidad, digámoslo así, aquello que tenemos que trabajar. Y a veces es nuestra fe, y a veces es la manera en que tratamos a los demás, y a veces es el amor con que hacemos las cosas, y a veces quizá la lucha para no dejarme llevar de la pereza, el interés que tengo por aquellos que Dios ha colocado en mi vida y poco a poco irme perfeccionando, ir mejorando.
Porque yo me imagino a Dios allá arriba mirándonos a cada uno de nosotros y queriendo disponer de nosotros para que le podamos ayudar en tantas situaciones aquí en el mundo. Pero si nosotros no trabajamos, si no somos mejores, el Señor desde allá arriba, ay, yo quería tanto que me ayudara, pero mire, sigue siendo el mismo de siempre, con los mismos defectos, incluso peores, porque no ha tenido la capacidad y la humildad de trabajarlos. Qué invitación tan maravillosa del Evangelio de hoy como para pegar una zarandeada, para despertarnos y para darnos cuenta de que nunca vamos a estar en un estado donde ya seamos perfectos. Somos perfectibles y cada día podemos ser mejores. Y entre mejores seamos, vamos a dejar de ser obstáculos y el Señor nos va a poder usar como instrumentos con aquellos que el Señor coloque en nuestra vida, con aquellos que amamos, con nuestros amigos, pero también quizá con desconocidos que lleguen a nuestra vida y que se lleven un mensaje para poder estar más cerca de Dios. Pidámosle a Dios nuestro Señor la capacidad, la gracia de trabajar en nosotros mismos, no desde la soberbia, no para decir que somos mejores que los demás, no para decir que nosotros tenemos todo y los demás no tienen nada, no, sino desde la humildad de saber que todo lo que nosotros somos es porque Dios nos lo dio, incluso la capacidad de ser mejores para ser sus instrumentos aquí en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos coloquemos de pie para que juntos elevemos nuestra oración de los fieles, diciendo a cada una de nuestras peticiones: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos primeramente por nuestra iglesia, para que cumpla sin temor la misión recibida de Cristo de denunciar el mal que obstaculiza el desarrollo del reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuantos ejercen cargos de responsabilidad a todos los niveles de la iglesia, de la sociedad y en la familia, sepan aceptar a veces la crítica que es constructiva, el poder mejorar para ser mejores instrumentos del amor de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos también para que quienes se han apartado del buen camino, especialmente esos seres queridos que están lejos de Dios, para que encuentren quien los ayude a volver a Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También pidamos para que nosotros aprendamos a amarnos, corrigiéndonos fraternalmente, y así cumplamos la ley nueva de Cristo, que es la ley del amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. De una manera especial pedimos por el eterno descanso de Berta Rengifo de Zúñiga y por las intenciones de su familia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios nuestro, tú corriges poco a poco a los que caen y a los que pecan les recuerdas su pecado, para que se conviertan y crean en ti. Enséñanos a amarnos y escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Continuamos con el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos en Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea agradable, oh Dios, el sacrificio que gustosos te ofrecemos en la memoria de San Juan Crisóstomo, y concédenos, según sus enseñanzas, consagrarnos del todo al servicio de tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse en la fiesta de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Berta Rengifo de Zúñiga, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos e hijas de Dios, pueden darse un saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para cenar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que los sacramentos recibidos en la memoria de San Juan Crisóstomo nos confirmen en tu amor y nos conviertan en fieles testigos de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para Brille ellos para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. El alma de nuestra hermana Berta Rengifo de Zúñiga y de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buen descanso, muy buena Gracias. noche. Dios los Gracias, bendiga. Padre, igualmente. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.
Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.